Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana en Informe Enigma nos adentramos en el apasionante mundo de la arqueología prohibida con Mario Ortega. Frank Escandell regresa con la inteligencia artificial. ¿Estamos dominados por máquinas o nosotros las dominamos a ellas? Y para finalizar, Nieves Guijarro nos trae Caosfera. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Volvemos esta noche a sumergirnos en todo aquello que parece no ser posible, pero que en el fondo es muy real. Volvemos a sumergirnos en los libros de historia para conocer todo aquello que no encaja, para mostrar la versión no oficial con la arqueología prohibida.
Estructuras misteriosas ubicadas por todo el mundo. Es como si estos constructores ancestrales hubiesen ido al mismo colegio. Monumentos magníficos que emiten una poderosa energía. Cuando entras, tienes la sensación de estar en manos de una inteligencia extraordinaria. ¿Construyeron nuestros ancestros las pirámides a modo de cámaras funerarias? Si quieres construir una tumba, ¿por qué usas 2,5 millones de bloques de piedra? ¿O cumplían con otros propósitos mucho más profundos? Hay que pensar que quien fuese que diseñara una red de pirámides tan precisa debió haber sido una cultura muy avanzada, probablemente extraterrestre. Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿De verdad ayudaron los alienígenas ancestrales a conformar nuestra historia? La historia está plagada de pequeños secretos. Descúbrelos en Los misterios de la arqueología con Mario Ortega. Y como no podía ser de otra manera, para hablarnos de arqueología prohibida, hoy nos acompaña Mario Ortega. Mario, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas noches, compañero. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Oye, los profes de historia de los institutos y colegios y tal, ¿no te están cogiendo ya un poco de manía? Bueno, a ver, hombre, no creo, ¿no? Si tuvieran que estar pendientes de todo lo que se publica, se dice y demás, ellos normalmente se mantienen en su postura, ¿no? Que es la postura académica, la postura oficial. Y bueno, aunque hay alguno que otro que a lo mejor sí que, a veces, porque yo he hablado con alguno, y que sí, que se inclinan por estas posibilidades, pero bueno, a ver, ellos tienen que ejercer de docentes, obviamente, y no van a explicar sus batallitas o sus... Que hay alguno que a lo mejor suelta alguna cosa, pero bueno, hay que hablar de lo que está oficialmente establecido y punto. Claro, y esto, y ahora sí que lo digo en serio, yo muchas veces me pregunto cuando los escucho dar alguna clase, alguna conferencia y demás, ¿ellos realmente están convencidos de lo que están diciendo o ya es simplemente puro dogma, lo que les han enseñado? Bueno, a ver, piensa que en sí cuando sales de la facultad, básicamente ya ellos ya están dogmatizados prácticamente, ¿no? Esto es como las carreras de medicina, ¿no? Cuando dicen, esto es lo que hay y no te puedes salir de aquí. Y si te sales, pues ya me ahorro la expresión, ¿no? Pero que sí que es verdad, porque lo sé porque incluso personas de la clase médica, fisioterapeutas y tal, que a veces cuando comentas cosas de temas alternativos, ¿no? Algunos en petit comité, en confianza, porque hace años que los conoces, te dicen, oye, mira, yo oficialmente no te puedo hablar de esto, pero te puedo recomendar que puedes tomar esto, lo otro, porque dicen que dan muy buenos resultados, pero claro, yo no puedo decirlo ni recomendarlo a los pacientes porque si no me sancionarían. Bien, así de claro. Pues esto es lo mismo. Pues todas las ramas del saber, digamos que de alguna manera están dogmatizadas, esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que contar y punto. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de lo que no cuentan. Y me gustaría empezar con una cosa muy curiosa que el otro día hablando contigo y hablando de este tema, que es esos cráneos que parece que tienen orificios de bala, y a simple vista. Diciendo esto, bueno, pues podemos pensar cualquier magnicidio, Primera, Segunda Guerra Mundial, cualquier campaña bélica, pero es que resulta ser que estos cráneos tienen bastantes más años que estos conflictos bélicos que yo acabo de mencionar. Sí, exactamente. Bueno, esto podríamos decir que se abrió la veda con Erich von Däniken, ¿no? Cuando escribió el libro El mensaje de los dioses, ya él hacía referencia a unos restos de un bisonte que por lo visto había observado en el Museo de Moscú hacia el año 1968 o algo así. Por lo visto, claro, tú puedes contemplar lo que es el esqueleto del bisonte, que tiene un agujero perfectamente redondo en el cráneo, ¿no? Que es pues el típico agujero que dejaría una bala de un calibre moderno, ¿no? El problema es que, claro, estamos hablando de un animal que es originario de Siberia y que vivió en la zona entre unos 30.000, 70.000 años atrás, o sea, en la época neandertal, ¿no? Entonces, esto según la historia oficial. Entonces, claro, ese agujero tan perfecto,
uno puede pensar, bueno, será fruto de la caza o de los neandertales o algo así, pero a ver, con las herramientas rudimentarias que tenían en la época, aunque estuviéramos hablando de flechas o puntas de sílex y demás, lógicamente te quedaría un orificio astillado, ¿no? Con astillas hacia el interior, grietas, y claro, estamos hablando de un agujero completamente biselado, un agujero limpio, que es el que dejaría pues una bala, ¿no? Entonces, también se especuló con la posibilidad de causas naturales, el impacto de un pequeño meteorito, por ejemplo. Pero claro, uno dice, a ver, ¿qué posibilidad hay de que esto ocurra? Además, un meteorito, lógicamente, cuando entra en lo que es la atmósfera, una piedra pequeña se va desintegrando, ¿no? Con el rozamiento del aire. Entonces, sería muy casual y muy raro que algo se quedara al tamaño de una bala y justamente le fuera a dar en la cabeza al bisonte, ¿no? Y claro, no deja de ser curioso. Pero bueno, claro, estamos hablando de un bisonte y de, bueno, pero es que ya lo más curioso es cuando ya te encuentras esto en calaveras humanas. Entonces, por ejemplo, en el famoso cráneo de Broken Hill, ¿no? Que es uno de los más conocidos, el hombre de Broken Hill, que esto, bueno, se encontró en el norte de Zambia, la antigua Rodesia, ¿no? Esto fue en 1921, había unos trabajadores de una mina de zinc que estaban en la zona y, bueno, se percataron de que había la existencia de una galería que conducía pues a una caverna, ¿no? Y allí descubrieron que habían un montón de restos humanos y a lo mejor, bueno, pensaron que se trataba de algún enterramiento prehistórico, ¿no? Hicieron unos trabajos de recuperación, lo que pasa que lógicamente no se hicieron con la suficiente diligencia, ¿no? O sea, no se hizo un trabajo arqueológico y, claro, empezaron a sacar las cosas así, de cualquier manera, ¿no? Y claro, cuando se dieron cuenta del cráneo este, ¿no? Porque al encontrarlo, o sea, lo catalogaron como de Homo heidelbergensis, ¿no? Porque tenía un gran tamaño y, claro, en un principio pensaron que esa persona, ese cráneo grande, pues podía haber sufrido acromegalia, ¿no? Que sería pues tener la cabeza más grande de lo normal. Esta al menos fue la teoría que mantenía un doctor que se llamaba Jack Cuoso, ¿vale? Y bueno, no se halló la mandíbula inferior, que sí que hubiera contribuido a un diagnóstico más veraz, ¿no? Al poder mirar la correspondencia con el resto del cráneo. Pero bueno, lo que llama la atención de este cráneo es que tiene dos agujeros, o sea, dos orificios que podríamos decir como de entrada y de salida, que es de forma simétrica, ¿no? En el hueso temporal izquierdo, ¿no? Entonces es como así de lado, para hacerte una idea más o menos como en diagonal, ¿no? Como si algo hubiera atravesado, ¿no? Y lo más curioso es el biselado, ¿no? Que se nota el biselado de ambos, como se aprecia perfectamente lo que sería el agujero de entrada y lo que sería el agujero de salida, ¿no? Entonces, claro, se realizaron diversos análisis y se concluyó, porque se especuló también con la idea de la trepanación, ¿no? Pero claro, una trepanación con un agujero basta, no explicaría la presencia de un segundo agujero que incluso es mucho más grande que el primero, en el que en teoría representa que esa bala ha penetrado por la forma del bisel, ¿no? Estimaron que la antigüedad más o menos sería de unos 10.000 años, pero bueno, hasta no sé si le establecieron más de 120.000 años o algo así, pero bueno, una burrada de años, ¿no? Que le pusieron a esta calavera. Pero bueno, ahí está lo curioso, ¿no? Que hablamos de lo mismo. No hay restos de, o sea, astillas, no hay, o sea, grietas, ¿no? Que como podría haber sido, pues, el impacto de, no sé, de una lanza, de una piedra de sílex, o sea, de un hacha para cazar o para arremeter contra otro, ¿no? Entonces, que es lo típico, ¿no? Que encuentras en los restos de estos homínidos, por así decirlo, ¿no? Pero, lógicamente, estamos hablando de unos agujeros totalmente perfectos, ¿no? Como el caso del cráneo que he comentado antes. Hay también, allí en la zona de Sudáfrica, se encontró otro cráneo parecido, junto con herramientas y restos de animales, que también lo dataron, lo dataron en mucho más, entre 200 o 400.000 años, o sea, una burrada. De hecho, creo que también, si mal no recuerdo, en el museo... En el Museo de Historia Natural de Londres hay un cráneo de neandertal, que calculan que tendría unos casi 4.000 años de antigüedad, que tiene un orificio perfecto también en la frente.
La pregunta es ¿cómo es posible? Porque la versión oficial, Mario, los científicos, ¿a qué lo atribuyen? Es decir, si habláramos, por ejemplo, de un disparo de bala, según balística, cada cañón deja unas estrías como un DNI, digamos, en cada bala identificable, o sea que no se podría confundir. ¿Estas marcas, por ejemplo, se han encontrado en estos cráneos? Bueno, a ver, es que las marcas que tienen, no, a ver, son perfectas en el sentido de que solo lo puede haber producido un tipo de proyectil, algo que haya entrado a mucha velocidad perforando y haciendo un agujero limpio. Es que verdaderamente no hay, posiblemente a lo mejor puede haber alguna pequeña grietita también, estamos hablando de miles de años, ¿no? Pero no el agujero característico que produciría el impacto de una herramienta o de una pieza rudimentaria de la época, ¿no? En el caso de haber sido un ataque o en el caso de caza de un bisonte, no le quedaría un agujero perfecto y encima biselado, ¿no? Que normalmente es la forma que dejaría un proyectil cuando impacta, ¿no? Entonces aquí está la cuestión, que se ha especulado mucho con las trepanaciones, lo que pasa que tampoco por el tamaño de los agujeros, también por el contexto cultural del que estamos hablando de una época, a ver, que ya sabemos que las trepanaciones vienen de muy antiguo, pero estamos hablando de dataciones de miles de años, de neandertales, totalmente imposible pensar que tuvieran ciertos conocimientos médicos hasta ese punto como para practicar preparaciones, ¿no? Entonces entendemos que, digamos, la arqueología oficial o más ortodoxa no se pone de acuerdo, no llegan a una conclusión de qué pudo provocar esos orificios. Por eso están las teorías estas, que si el meteorito, que si depende, claro, cuando adelantan las dataciones también, que a lo mejor dicen que no son tan antiguos porque hay mucha, como antes he comentado, ¿no? Unos datan un cráneo unos 200.000 años atrás y otros no le dan más de 10.000, ¿no? Pues a lo mejor se especula con esa posibilidad de, podría ser una posible trepanación, pero bueno, tampoco es un tema de que no se remueve mucho, siempre se dan así alguna explicación así a priori para quien se la trague, pues ala, como con todo, ¿no? Y bueno, ¿sabes que tenemos un cráneo aquí muy cercano, ¿no? También, en Barcelona. No, primera noticia, ahora me he quedado yo un poquito perplejo. Pues sí, tenemos el cráneo de Moyà. En Moyà, que es un pueblo de unos 5.000 habitantes más o menos, ¿no? Está a unos 40 kilómetros de Barcelona. Y bueno, allí en Moyà, en lo que es concretamente en la Cova d'Altoi, que es una cavidad natural subterránea que más o menos está datada de finales del Paleolítico, por lo visto estas cuevas pues sirvieron de refugio y sirvieron también como cámaras sepulcrales para los humanos que vivieron en aquellas épocas, ¿no? Entonces es una cueva que por lo visto tiene 1.000 y pico de metros de profundidad, pero de los cuales solo pueden ser visitados unos 100 y poco, ¿no? O sea, se dice que fue ocupada por neandertales, incluso posteriores asentamientos, ¿no? Bueno, porque ya sabes que siempre que hay cuevas, cavidades y tal, diferentes culturas siempre han ido aprovechándolos, ¿no? Y bueno, curiosamente en la Cova d'Altoi pues se halló el famoso cráneo de Moyà, entre otros restos, ¿no? Y por lo visto pertenece a un cromañón que vivió pues hace unos 10.000 años más o menos, y que se dice, según la datación, que murió a una época, a una edad avanzada, ¿no? Calculan más o menos unos 60 años. Bueno, edad avanzada para mí relativa, porque llegar a los 60 años en aquella época tampoco me parece una edad muy avanzada, ¿no? Pero bueno, estaba muy bien conservado este cráneo, ¿no? Y por lo visto, cuando hicieron los estudios, dijeron que esta persona había sufrido pues diversas enfermedades como artrosis reumática, osteoporosis, etcétera, ¿no? Hasta aquí todo normal, ¿vale? Un estudio de un cráneo que se ha encontrado, vale, perfecto. Pero es que lo curioso es que hay una perforación perfectamente circular, como las anteriores que hemos comentado, y que está en el centro del hueso frontal, o sea, en plena frente, ¿no? Un agujero perfecto, ¿no? Entonces, lo mismo, se especuló también con la posibilidad de que hubiera sido el impacto de una piedra, una punta afilada o cualquier cosa Pero claro, lo que decimos, estamos en lo mismo. Cualquier impacto con una herramienta de aquella época hubiera astillado el hueso, hubiera dejado el agujero más irregular, ¿no? Claro, estamos hablando de un agujero perfecto, ¿no? Se barajó también, como siempre, como no, en la posibilidad de que hubiera una trepanación. Pero claro, el tamaño del agujero
y la situación, o sea, el sitio donde está ubicado, pues tampoco no encaja con la hipótesis, ¿no? Y finalmente ya, que esto ya es la repera, ¿no? Se llegó a la conclusión de que aquel hombre pues había padecido una fuerte infección dental, ¿no?, en lo que es la mandíbula superior, y que a consecuencia de ello se ve que había desarrollado una sinusitis que acabó perforándole el hueso frontal. O sea, no te lo pierdas. Pero claro, parece que esto no fue la causa de su muerte, ya que sobrevivió a esta enfermedad. Entonces, claro, lo que no choca es que la conclusión es que es improbable que hubiera sido una sinusitis la que le hubiera provocado esta perforación, porque lógicamente cuando hay una infección de este tipo, la infección tiende a salir por otros conductos naturales, como son, no sé, pues las encías, por ejemplo, ¿no? En una infección vocal casi siempre alrededor de los dientes, en las encías, es donde te sale el pus de la infección. Además que para producirse una perforación de este tipo, el individuo, esa persona hubiera pasado una fiebre tan elevada que le hubiera provocado la muerte, o sea, es que no lo hubiera superado, o sea, no hubiera vivido más años. Y claro, en aquella época no habían remedios caseros, ni fármacos, ni gelocatiles, ni nada. No habían antipiréticos, obviamente. Entonces, para que esa infección, como quieren sostener, ¿no?, que le hubiera provocado eso, ya te digo, hubiera tenido una fiebre tan alta que se lo hubiera llevado por delante. Y no es el caso porque por lo visto sobrevivió a ella y vivió muchos años más. Entonces, claro, si haces una observación detallada, ves que el orificio se nota que está hecho desde el exterior hacia el interior del hueso, ¿no? Por la clara curvatura, digamos, del agujero, es esa forma de bisel, ¿no?, que se nota el impacto que viene del exterior. Lógicamente aquí no hay ningún agujero de salida, tampoco se ha encontrado nada al interior. Pues a ver, me imagino que cuando hicieron las labores de excavación y de recuperación, tampoco en aquel momento tuvieron en cuenta el agujero, si había algo dentro. Y vete a saber si a lo mejor era un proyectil, si era algo metálico, a lo mejor la herrumbre ya se hubiera descompuesto y tampoco hubiera quedado nada de él, ¿no? Pero bueno, queda esa curiosidad, ¿no?, que tenemos varios cráneos, ¿no?, con estos agujeros tan curiosos, ¿no? Y claro, uno se para a pensar y dice, a ver, ¿y quién podía disparar arma de fuego hace más de 10.000 años, ¿no? Claro. Que de hecho sobre ello Antonio Rivera escribió un artículo titulado ¿Quién disparaba balas en la prehistoria?, que lo publicó en Mundo Desconocido, en la revista de Andreas Faber-Kaiser. Esto, si mal no recuerdo, fue hacia finales, o sobre el año 70 o algo así, ahora no recuerdo exactamente, que fue un artículo muy, muy resonado. Y bueno, estamos con esto, ¿no?, que no dejan de ser curiosidades y dices, bueno, ¿por qué no es esta perfección, estos agujeros? ¿Qué explicación tiene? Y justamente en la cabeza, ¿no? O sea, en la frente, o ese que taladra en diagonal, que pasa de un lado al otro, ¿no? Como si fuera básicamente una ejecución. Sí, básicamente. Entonces, claro, si pensamos en la teoría aquella de la que hemos hablado algunas veces, ¿no?, de civilizaciones anteriores, qué tal, pues claro, no se sabe qué grado de desarrollo en un momento dado pudieron llegar a tener, ¿no? Es curioso todo lo que la arqueología prohibida nos ofrece, lo que nos muestra, lo que nos enseña, como siempre, la patada que le da a los libros de historia. Y precisamente cuando hablamos de arqueología prohibida, todo el mundo tiene en mente, porque esto ya parece que es una costumbre, construcciones. Así que, Mario, me gustaría que me hablaras ahora de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Bueno, a ver, esto, justamente está en Turquía, cerca de la frontera con Siria. Según las pruebas que hicieron, la datación de esto sería de unos 9.000 años antes de Cristo, más o menos, que coincidiría con la época de la Revolución Neolítica, que fue más o menos hace unos 12.000 años. Pero claro, a ver, estamos hablando de unos hallazgos arqueológicos que no se corresponderían para nada con el tipo de humanidad que había entonces. Porque claro, en aquella época, según la historia oficial, el hombre es cuando empieza a establecerse en asentamientos, empieza a trabajar la agricultura, ¿no?, la ganadería, se empiezan a gestar los primeros pueblos, ¿no? Surge la alfarería, las representaciones pictóricas. Pues claro, estamos hablando de acometer una empresa de ese tipo, es algo que no sería lógico para
para la humanidad de la que estamos hablando. Entonces hubo un arqueólogo alemán, un tal Klaus Schmidt, que dirigió estas excavaciones desde 1996 hasta el 2014, que fue el año en que falleció. Que de hecho me consta que 30 años antes, en la Universidad de Estambul, creo, quisieron hacer una investigación también, pero al final lo desecharon. Lo estudiaron así por encima, pero desecharon, no quisieron hacer ningún tipo de inversión. Y bueno, al cabo de unos años este hombre pues recuperó el tema hasta su fallecimiento, ¿no? Es curioso porque en esta colina hay unos pilares así en forma de T, de unas 7 toneladas, que van entrelazados entre sí por unos muros así toscos, estructuras circulares, ovales. Es como una especie de Stonehenge, ¿no? Así, algo parecido, ¿no? Y bueno, hay unos 200 pilares más o menos en total, ¿no? Y están con una alineación, una precisión bárbaras, ¿no? O sea, están alineados justamente con lo que es la salida del sol, ¿no? Es piedra caliza y pedernal, de gran dureza, y claro, es imposible de trabajar con las herramientas de entonces. Claro, estamos hablando que en aquella época trabajaban piedra contra piedra, entonces, a ver, estamos hablando de piedra de gran dureza, imposible de trabajar para la gente de aquella época, ¿no? También se hallaron, es que hay cosas muy curiosas, porque se hallaron algunas habitaciones ahí cerca, ¿no? Adyacentes a lo que sería esta construcción, así en forma rectangular, pavimentos pulimentados, o sea, muy parecido a lo que sería antigua Grecia o Roma, ¿no? O sea, cosas muy extrañas, ¿no? Para la humanidad de la que estamos hablando, para la época, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un monumento que, según dicen, si lo datan en unos 9.000 años, estaríamos diciendo que tiene unos 6.000 años más antiguo que Stonehenge, ¿no? O que las propias pirámides. Bueno, las propias pirámides, entiéndeme, en lo que es la datación oficial, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa datación. Yo siempre lo sostengo que estaríamos hablando del 2500 a.C., más o menos. Pero bueno, según la ciencia oficial estaríamos hablando de 5.000, 6.000 años. Pues bueno, el problema radica en que, claro, para erigir un monumento de este tipo, de este calibre, es necesario tener unos conocimientos muy adecuados, ¿no? Y una gran coordinación, que sería típico, pues, de lo que sería una sociedad, pues, avanzada, ¿no? En cuanto a tecnología, infraestructura de trabajo, impensable para la gente de aquella época, ¿no? Claro, no se sabe si a lo mejor tampoco, o sea, fue erigida por gente comandada por un líder, que se pusieron todos de acuerdo para hacer esto, o si hubieron esclavos de por medio, no está claro, pero claro, estamos hablando de que es algo que no se corresponde por la datación. También incluso se habla de que se hallaron piezas que por lo visto están diseminadas por varios museos poco conocidos, ¿no? Como una especie, pues, de cochecito con ruedas y con ejes bien definidos, ¿no? Esto me recuerda a estas cositas así curiosas, ¿no? Como el famoso avioncito de Saqqara, ¿no? En Egipto, ¿no? O en el Museo del Oro de Bogotá, que que están aquellos aviones precolombinos, que no sé si lo comenté alguna vez en otro programa hablando de este tema, ¿no? Claro, nos encontramos con estas figurillas, pues, curiosas, ¿no? Que pues describen aparatos muy totalmente adelantados para su época, ¿no? Entonces, hay grabados también en estas piedras, pues, que representan leones, toros, gacelas, asnos, serpientes. Bueno, incluso algunos no catalogados en la zona, o sea, animales que por la zona de la que estamos hablando no son típicos de allí, ¿no? E incluso seres antropomorfos, alguna especie desconocida y demás. Hubieron también dos profesores que estuvieron estudiando esto, de la Universidad de Edimburgo, y ellos pues se basaron en estos animales, estas figuras de los pilares, que según su teoría, querían transmitir un mensaje, ¿no? Basándose en uno de los pilares que lo tienen numerado como el número 43, ¿no? Y que según ellos, pues la posición de los astros que componen esa figura, en la que por lo visto había descrito, me parece, un buitre, aves acuáticas o algo así, no sé exactamente, ahora no lo recuerdo, ¿vale? Pero según los estudios que hicieron, por correspondencia con las estrellas, tendría la forma de, bueno, pues tal como se veía en el cielo más o menos en el año 11.000 antes de Cristo.
Sí, si te fijas bien, más o menos coincide un poquito con la datación cuando hablamos de la versión heterodoxa de Egipto, ¿no? De las pirámides, 12.500 años, aquí estamos hablando de 11.000 más o menos. Entonces es muy curioso. Y bueno, el misterio de este sitio es eso, es la antigüedad que tiene, las representaciones que tiene y que lógicamente no encajan para nada con las gentes de entonces, con las herramientas que habían entonces, con el tipo de sociedad que había entonces, ¿vale? Si es que se le podía llamar sociedad, porque, a ver, te digo, eran los primeros asentamientos, ¿no? O sea, acabas de establecer básicamente lo que es poblados, ¿no? Y ya estás construyendo estas cosas, que aparte no había herramientas para poder tallarlas. O sea, es un monumento imposible. Claro, y tengo esta imagen delante y miles de dudas me vienen a la cabeza. ¿Qué podría ser? ¿Qué no podría ser? Yo supongo que, como siempre, la arqueología dirá su versión de lo que creen, pero a veces me pregunto, si pudiéramos mirar por una mirilla al pasado, ¿todo aquello que damos por hecho que era, realmente sería, Mario? ¿O podrían ser, no sé, aquí por ejemplo podríamos decir ahora, bueno, pues esto es un monumento funerario? Si pudiéramos mirar al pasado, quizás fuera otra cosa, ¿no? Bueno, un monumento funerario, bueno, sí, normalmente se alude a esto, ¿no? Es como las pirámides que se decía, bueno, que eran eso, que eran templos funerarios, pero verdaderamente no se encontró nadie dentro, ¿no? Claro, lo que quiero decir con esto es que siempre damos una versión actualmente, con los estudios que hay, creemos que son lo que son, pero si pudiéramos mirar al pasado, si pudiéramos viajar, yo creo que nos sorprenderíamos porque más de alguna cosa de la que damos por hecha, quizás no sería tal cual. Sí, no, o sea, seguramente, o sea, de hecho, a ver, si siempre lo he tenido, ¿no? Que posiblemente muchas cosas sean mucho más antiguas de lo que pensamos, porque a ver, las dataciones con el carbono 14, ya cuando llegas a X miles de años ya es imposible tener una datación precisa. Yo creo que estaríamos hablando incluso de dataciones muy muy superiores a lo que nos dicen. Podríamos plantearnos incluso pues la posibilidad de otras humanidades, ¿no? Y que estas civilizaciones, estos humanos que hubieran venido a posteriori, se hubieran hecho con eso, ¿no? Igual que, por ejemplo, según la teoría heterodoxa, ¿no? Volviendo a Egipto, pues los faraones, ellos tenían por costumbre decir, yo estoy en esta zona, todo lo que hay aquí es mío. Entonces seguramente ellos, cualquier pirámide que ya hubiera en la zona, se la atribuirían a ellos sin haberla construido ellos. Sí que es cierto que hay evidencia de construcciones hechas a posteriori, por eso están todas en ruinas, ¿no? Menos las tres importantes de la meseta de Giza, ¿no? En este caso, yo creo que, lógicamente, habrían asentamientos alrededor de estos hallazgos que los harían como suyos. Lógicamente, cuando se trabaja en arqueología, digamos, el método de datación indirecto sería, bueno, pues eso decir, mira, como hemos encontrado aquí unos restos de cerámicas y de vasijas datados en el año X, ya por esa regla de 3, este monumento que hay aquí es del año X, y lo hicieron esta gente. Y a lo mejor no, a lo mejor hicieron ese asentamiento allí, siguieron adorando eso como una obra magnífica que no podían comprender, pero que era alucinante para ellos, pero que verdaderamente ellos no lo habían hecho, ya estaba allí. Mario, para terminar, háblanos de las esferas de Costa Rica. Las esferas de Costa Rica son muy curiosas, ¿eh? Porque, a ver, es que estamos hablando de unas esferas que van desde las más pequeñitas, que a lo mejor podríamos hablar de unos pocos centímetros, ¿no? Hasta otras que tienen hasta 3 metros. Hasta se habla de algunas de ellas que llegan a tener más de 10 toneladas, ¿no? Por esto la mayoría son de granito, y también dicen que hay en basalto y en hule. Lo curioso de estas esferas es que tienen un tallado perfecto, ¿no? Que tienen una superficie muy lisa, ¿no? Hay dataciones de todo tipo. Unos les dicen 2000 años, hay quien dice que tienen más, pero lo curioso, a ciencia cierta, es que nadie sabe quién las pudo pulir con esa precisión. Pues claro, estamos hablando, a ver, hace 2000 años, hace 3000, tener esa capacidad para pulir eso de tal manera. Entonces, muchas de ellas están actualmente sepultadas, ¿vale? Lógicamente se han ido por su peso, se han ido viendo en el terreno. Dicen que a razón de 1 centímetro por año, o sea, así que calcula, porque estamos hablando de terrenos arcillosos, ¿no? Y algunas están que sobresalen una parte, otras están por la mitad, otras se han encontrado totalmente enterradas. Pero las primeras noticias que se tienen al respecto
vienen de 1930, de un hombre que se llamaba George Chittenden, que este hombre pues estaba explorando la selva por cuenta de lo que es la multinacional United Fruit Company, y lógicamente se fue a tropezar pues con estas bolas, ¿no? Entonces él lo comunicó a una doctora que en 1940 estudió, hizo planos de la ubicación y todas estas esferas, y se publicaron los primeros resultados. Es cuando más o menos ya se dio a conocer la existencia de estas esferas, ¿no? Y bueno, pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de cosas que se han encontrado en terrenos donde este hombre estaba trabajando para la Fruit Company, para la United Fruit Company, y lógicamente en aras del progreso, pues las compañías bananeras, y en especial esta concretamente, arrasaron bosques, removieron todo, sepultaron piedras, destruyeron gran cantidad de esferas con las máquinas. Lógicamente, lo que decimos siempre, ¿no? Los intereses económicos de las multinacionales están por delante de todas las protestas que puedan decir la gente o los arqueólogos, ¿no? Entonces, muchas de estas esferas fueron transportadas a pueblos y ciudades, y bueno, pues se colocaron como piezas ornamentales, ¿no? Y algunas de ellas las puedes ver en plazas, en jardines, en edificios, ¿no? Y bueno, ellos, allí la gente de allí las llaman las esferas del cielo, ¿no? Y dicen que sobre todo están por la zona sur del país. Algunas, lo más curioso es que se encuentran en zonas altas, en los cerros. Entonces dices, bueno, ¿y cómo las pudieron subir ahí arriba, no? Que eso es lo más curioso, ¿no? Pero claro, el problema, estamos en las mismas. Ya no simplemente es el hecho de cómo están pulidas, sino es la esfericidad que tienen, ¿no? Que demuestra una matemática muy precisa, con un error de menos o de 1 milímetro o menos por cada metro. Entonces, claro, estamos hablando de bolas perfectas. Entonces, ¿quién y para qué las hizo, no? Por lo visto, dicen que cuanto mayor es la esfera, más precisas son las dimensiones y más pulida está su superficie, ¿no? Entonces, claro, para los lugareños de la época es imposible atribuirles esa tecnología para llegar a hacer eso, ¿no? Entonces no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Incluso se barajó la hipótesis, algo absurda, ¿no? A mí, no sé, según yo veo, ¿no? De que las piedras, por lo visto, eran colocadas por caciques, ¿no? De la zona, y que cada piedra pues indicaría el tamaño del poder o el rango que ostentaban, ¿no? O sea, si yo tengo más poder, la piedra es más grande, y si tú tienes menos poder, es más pequeña. No sé, me parece una teoría un poco absurda, pero bueno, se habla también de lo de siempre, ¿no? El simbolismo astronómico, religioso, bueno, siempre todo lo que se encuentra en las piezas de ajuar de Egipto, todo esto, cuando algo no corresponde ya se habla de objeto de culto o de objeto religioso, ¿no? Cuando no saben dónde catalogarlo. Y sí que es verdad que hubo un hombre también, un ingeniero, Ibarzab, que este hombre en los años 80 del siglo pasado, mal suena, ¿no? El siglo pasado, ¿no? El siglo XX, ¿no? Y está prácticamente a la vuelta de la esquina, o sea que hace 19 años nada más. Para mí es como si fuera ayer, ¿no? Pues en los años 80 este hombre, por lo visto, hizo unos estudios y vio que las esferas formaban pues una disposición, como unas líneas rectas que partían radialmente de lo que es el centro del país, señalando enclaves costeros de civilizaciones que existieron en el pasado, ¿no? Pues como por ejemplo, no sé, Grecia, Egipto, la isla de Pascua, incluso las Canarias, ¿no? Y que especuló con que de alguna manera supone que habría habido un contacto con dichos pueblos, ¿no? Porque esa disposición no puede ser casual, ¿no? Entonces es como si esas piedras estuvieran marcando precisamente estos puntos. Claro, si nos retrotraemos otra vez al pensamiento, entonces dirían, es imposible que haya conexión porque no podían haber viajes transoceánicos y demás, pero hubo un personaje como el señor Thor Heyerdahl, que empleando una balsa, la famosa Tontiki, que la hizo pues con los mismos medios que hubieran tenido a su alcance los habitantes de aquella época, ¿no? Valiéndose de juncos y de lianas, y demostró que aquellos hombres fueron capaces de cubrir grandes rutas oceánicas con una embarcación de este tipo, porque él lo hizo.
lógicamente, claro, estaba asistido con los medios de hoy, si te pasa algo van y te rescatan, ¿no? Pero entonces se aventuraban, esas gentes se aventuraban y o sea, se lanzaban al mar, unos volvían y a lo mejor otros no. Pero es que es posible que a lo mejor tengas razón este ingeniero y que precisamente estén marcando, porque es mucha coincidencia, ¿no? Que esté marcando justamente estos puntos concretos, ¿no? Lo curioso es que cuando ponemos esferas de Costa Rica en nuestros buscadores, lo primero que aparece es esferas gigantes de alienígenas. Bueno, sí, claro. Siempre todo se atribuye a los alienígenas, ¿no? Y las líneas de Nazca también la hicieron los extraterrestres por esta regla de 3 y... Claro, yo me pregunto, vamos a ver, estamos hablando de seres venidos de más allá de las estrellas, seres ancestrales que tienen tecnología más avanzada que nosotros, está claro, se han podido llegar hasta aquí, pero después de recorrer tantos millones de kilómetros, tantos millones, de galaxias, ¿vienen aquí para hacer esferas de piedra? Piedras, ¿no? Exactamente, o sea, ¿vienen aquí para hacer piedras? Claro, vete tú a saber si a lo mejor eran, no sé, bolas con algún poder energético, vete tú a saber, ¿no? Claro, porque se movieron de su emplazamiento, a lo mejor estaban justamente marcando puntos telúricos, ¿no? Puntos de energía. No sé, esto es por especular, es por decir algo. Pero sí que es cierto, a ver, que yo no digo que la hipótesis extraterrestre no... A ver, que yo sí, o sea, soy partidario, creo, ¿no?, de que no somos los únicos en el universo. Estoy seguro de que hemos sido visitados y que lo somos y que en el pasado también, y que incluso muchos de los que llamamos dioses de estos de la antigüedad no serían más que tal vez pues extraterrestres venidos de otras zonas, por lo que sea, y que bueno, que nosotros, el ser humano, al verlos y al tener esas capacidades asombrosas, pues los deificaron, ¿no? De alguna manera, y los tomaron como dioses, cuando simplemente eran pues como nosotros, pero simplemente con un ADN más puro y demás, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que básicamente podría ser esto. Totalmente de acuerdo, yo también soy de los que pienso que no deberíamos subestimar tanto la mente o la capacidad del ser humano antiguo, ¿no? Que por el hecho de que nosotros no seamos capaces de hacer algo, quizás ellos sí que pudieran, de alguna otra forma, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esa duda va a quedar ahí siempre. Claro, que nos remitimos a lo mismo, la posibilidad de otras civilizaciones, o sea, que nosotros no tengamos ahora conocimiento de otra civilización que haya podido haber hace 70.000, 100.000 años, o vete tú a saber, se pudo haber extinguido, claro. Como si ahora, por ejemplo, hay un colapso, una guerra nuclear, desaparece la mayor parte de la humanidad, los pocos que quedan tienen que volver a empezar. O sea, imagínate lo que sería empezar y que esta gente te digan, bueno, es que yo trabajaba con una cosa que se llama ordenador, que me podía conectar con todo el mundo, hablar. Claro, si no hay nadie que sepa construirlo, pues sabrás, yo conocí todo esto, pero no puedo hacerlo porque no tengo capacidad. Si nadie de los que ha sobrevivido son capaces de hacer algo así, entonces todo aquello se irá explicando de unos a otros y se irán creando las mitologías y se irán creando, pues nuestros ancestros soñaban con volar y describían unos aparatos que, claro, ellos no lo habrían visto nunca y tenían que descubrirlo con sus propias palabras, y cuando se iban gestando estas leyendas, estas mitologías, por así decirlo, ¿no? Y se iban a volver a empezar otra vez. Mario, compañero, el tiempo aprieta. Nos han quedado temas de arqueología prohibida en el tintero, pero bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que va a haber otra parte más y otra, porque esto parece que no tiene nunca fin. Compañero, un abrazo como siempre por haber pasado por nuestro Informe Enigma para traernos estos temas tan apasionantes. Igualmente, un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Hemos visto en cientos de películas cómo dibujaban un mundo futurista, un lugar donde las máquinas poco a poco iban tomando el control. Y ahora parece que todo aquello que creíamos pura ficción se convierte en realidad. Porque ¿en qué momento le dimos permiso y poder a la inteligencia artificial para tomar el control de nuestras vidas e incluso sustituir a la mente humana? Pero hay una pregunta más inquietante si cabe. ¿Qué ocurrirá en el futuro con el ser humano?
¿Seremos esclavos de esta nueva era? La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Inteligencia artificial. Máquinas aprendiendo, robots. Emocionante y a la vez aterrador. Algunos de los nombres más destacados de la ciencia y la tecnología advierten sobre los peligros del uso de la inteligencia artificial para la fabricación de armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría suponer el fin de la raza humana. Para mí es lo que más miedo da. Necesitamos que los legisladores digan, ponedlo en pausa y aseguraos de que es seguro. La inteligencia artificial tiene el potencial de solucionar problemas difíciles del presente y del futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo. No dejará nada sin tocar. Es un renacimiento, una edad de oro. Los robots permiten a las personas hacer más de lo que podrían por sí solas. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Para solucionar problemas y para ser más prósperos y estar más sanos. Ese tiene que ser el propósito. Con la inteligencia artificial los ordenadores comienzan a aprender, a pensar, a reescribir, a diseñar sus propios programas. La inteligencia artificial puede hacernos oír mejor, ver mejor. Nos da capacidades que no habíamos tenido antes. Se puede combinar un médico humano con un sistema de inteligencia artificial para crear nuevos fármacos que los humanos de los laboratorios no habían tenido en cuenta anteriormente. Podríamos ver una expansión increíble de la vida. Todo parece sacado de Star Trek, pero créanme, va a suceder. ¿Seremos lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas con respecto a lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando inteligencia artificial hoy y fijando el rumbo de un nuevo mañana. Depende de nosotros cómo afectará a nuestras vidas ahora y en el futuro. Si hacemos bien las cosas con la inteligencia artificial, podremos ayudar a que la vida florezca como nunca antes y sacar lo mejor de nosotros. Y para hablarnos esta noche de un tema tan inquietante, a la vez que interesante como es la inteligencia artificial, hoy nos acompaña Fran Escandell. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te gusta. Sí, efectivamente. No solo que me gusta, es que resulta que pues trabajo en el sector, por lo tanto, me toca. Cuando Fran dice que trabaja en el sector, bueno, sobre todo, imagino que el tema de la inteligencia artificial, corrígeme, Fran, si me equivoco, lo podríamos aplicar a las Google Glass. Bueno, sí, en este caso lo que se llaman las gafas inteligentes son un medio, no son un fin. Por lo tanto, hay otros medios, ¿no?, por el que desplegar la inteligencia artificial en este caso, pero sí, las gafas inteligentes lo son. En este caso, Fran, cuando hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo tiene miedo. Tiene miedo porque parece que es algo que va a sustituir a la raza humana en el futuro. ¿Eso es cierto? Bueno, en este sentido hay que empezar siendo un poco categórico en este sentido. Sabes tú que lo más difícil que existe en el mundo es hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, digo yo. Mira, hay que decirlo así categóricamente. No existe ninguna inteligencia artificial generalizada. No existe. Punto. ¿Ok? Es decir, la inteligencia artificial no es una sola cosa, es un nombre genérico para una forma de trabajar con las máquinas. Y lo que existen son diferentes plataformas que son de diferentes grandes empresas en este caso y que son también de gobiernos. ¿Okay? Hay gobiernos también que tienen sus plataformas de inteligencia artificial, pero no es una sola cosa, es un nombre genérico simplemente. Por lo tanto, yo sé que hay personas ahí afuera que hablan de eso, ese meme que se ha pegado un poco en la psique colectiva, que es el meme de Skynet. ¿Okay? Me lo has quitado de la boca, Fran. Exactamente. No existe Skynet. Y no existe por una razón. Es decir, para que exista una inteligencia artificial general que se llama, o fuerte también se le llama así, inteligencia artificial fuerte, se necesita primero descubrir qué es la conciencia humana, lógicamente la conciencia con S, ¿no?
Es decir, nosotros no sabemos ahora mismo qué es la conciencia, ni dónde se genera. Sabemos tener experiencias conscientes, pero no sabemos definirla. Y al no saber definirla, no podemos traducirla algorítmicamente para que en este sentido, para que unos algoritmos de instrucciones se comporten como una conciencia humana. Por lo tanto, nos podemos estar tranquilos en ese sentido. Entonces, Fran, nos acabas de tirar un mito abajo. O sea, no existe Terminator y no existen cosas de estas. No, es que, y además voy a daros otra razón. Esta razón esto es tremendamente materialista, pero es que estas cosas son así. Y encima de todo sería un mal negocio. Es decir, ¿para qué quieres tú una inteligencia artificial generalizada? El menor fallo que tengas se te viene abajo todo. No es práctico en absoluto. Por lo tanto, es muy caro y es muy ineficiente desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, Fran, si tuvieras que describir, ya hablando en serio, la inteligencia artificial, ¿cómo lo harías? Y otra gran pregunta que haces. Es decir, podemos dar, hay 1000 definiciones ahí afuera, pero la más simple, me parece a mí, la más simple, o la con la que nosotros trabajamos, podemos decir que es la simulación y la emulación de procesos inteligentes en las máquinas. Punto. Eso es todo. Luego uno puede ser, o podemos, digamos que tener un debate o simplemente una conversación ya a nivel técnico, pero es que eso es rizar el rizo de alguna forma. Es simplemente eso, simulación y emulación de procesos inteligentes. Fíjate que la misma respuesta es un problema, porque tampoco los seres humanos podemos definir como tal inteligencia, solamente esa palabra. Tampoco sabemos definirla bien. Hay un compañero, Iván Torregrosa, que asegura que la inteligencia es un error evolutivo que tuvo suerte, ¿no? Que tuvo efecto en este sentido. Fran, ¿en qué lugares podemos encontrar hoy en día la inteligencia artificial? ¿Por todos sitios? Bueno, está en todos sitios. Es decir, ahora mismo los que tengáis banca electrónica, por ejemplo, ya sea desde un portátil, laptop o en el mismo móvil. Yo, por ejemplo, tengo una banca electrónica que solamente funciona a través del teléfono móvil o celular. Hay una forma de interactuar con ese banco, es un chatbot, ¿ok? No hay una persona ahí. Es más, mi chatbot tiene un nombre muy simpático. Él se llama Lily, que es muy simpática. Y es un chatbot, no es un ser humano con el que yo estoy conversando. Conversando cuando tengo un problema, etcétera, es la interacción que yo tengo. Está prácticamente en un nivel u otro, está prácticamente en todas las actividades tecnológicas que tenemos. Por ejemplo, hay muchas personas aquí que tienen un perfil de Facebook. Yo tengo uno, tú tienes uno, etcétera. Cada vez que nosotros vamos a un amigo X y pone una foto de un gatito que está maullando y que es muy bonito, y entonces yo voy a los emoticonos y le pongo me gusta, o me encanta, o me río, o no me gusta. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos entrenando, le estamos enseñando a aquellos algoritmos que están detrás de esa plataforma a cómo reaccionamos nosotros y cómo deben reaccionar ellos, qué deben ofrecernos. Porque recordemos una cosa, ellos son una empresa y Facebook, por ejemplo, está aquí para vender algo. O sea, no va a ser un servicio público y no lo va a regalar todo. Ellos tienen que vender algo y, por lo tanto, utilizan ese tipo de input, que se llama, ese tipo de entrada de datos, para entonces poder ofrecer unos servicios. Y entonces, ¿qué nos van a ofrecer la próxima vez que andemos por ahí? Pues nos van a ofrecer posiblemente comida de gato, o nos van a ofrecer, dona tu dinero a este refugio para gatos y para perros, por ejemplo. Entonces, está en todas las facetas de la vida ahora mismo, y haciendo una extensión, si me permites, Jorge, haciendo una extensión, yendo un poco más allá y viendo el bosque. Tenemos hoy en día un nuevo tipo de geopolítica, una geopolítica que están haciendo precisamente porque existen ya grandes centros de inteligencia artificial
que no se trata de que haya o no investigación, sino que hay inversión en inteligencia artificial. Y son sitios muy determinados del mundo. Sé, Fran, por lo que te conozco, que tú eres una persona que estás a favor de que todo evolucione, de que todo vaya un paso más allá, pero he aquí mi pregunta. ¿Necesitamos realmente la inteligencia artificial? ¿Es algo de lo que podríamos prescindir? Ok. Pasa lo siguiente. Esa es una pregunta que, digamos que la mayoría de personas, digamos que puede decir que no necesitan de eso, que pueden prescindir de ello, pero a lo mejor no se dan cuenta hasta dónde, no es que se haya infiltrado, hasta dónde estamos nosotros interactuando con esta inteligencia artificial. Deseo hacer una distinción un momento, porque, repito, la inteligencia artificial no es un solo cuerpo, es simplemente un término genérico, pero hay 3 tipos de inteligencia artificial, no hay solamente uno. Digamos que la inteligencia artificial que todo el mundo conoce, que es decir, que es algo más mecánico, yo le digo a esta máquina que cada vez que suceda esto, haga esto. Y ya está. En un bucle va obedeciendo instrucciones y entonces nosotros le decimos que es una forma de inteligencia. Y luego, especialmente a partir de 1980, se genera una segunda ola de inteligencia artificial, a la cual se le denomina Machine Intelligence, o la inteligencia de las máquinas, donde, eso sí, estos algoritmos, estas instrucciones, booleanos en este caso, se vuelven, entre comillas, intuitivos. Empiezan a aprender solos cómo mejorar el proceso que se les ha dado a desempeñar. ¿Ok? Y luego, a partir de 2014, especialmente 2014, con una empresa llamada DeepMind, una empresa británica llamada así, Mente Profunda, que Google compra por unos cuantos millones de dólares, ¿ok? Se desarrolla lo que se llama hoy en día entonces el Deep Learning, o el aprendizaje profundo, que es ya una inteligencia artificial que digamos que funciona como redes neurales. Empieza a funcionar como un cerebro. Ok. Dicho esto, las diferentes manifestaciones y actividades diarias tienen que ver con una de estas 3 formas de inteligencia artificial. ¿Podemos prescindir de ello? No. No podemos prescindir. Es más, no debemos prescindir de ello. Y voy a decir por qué. Nosotros podemos decir aquí en España, bueno, lo dejamos, no hacemos nada más, hasta aquí llegamos, volvemos al teléfono analógico, etcétera. ¿Y tú crees que los italianos van a hacer lo mismo? ¿Y tú crees que los chinos van a hacer lo mismo? Si tú le permites al otro bloque, al otro país, a la otra región, a la otra civilización no occidental, de que tome la delantera, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a comer. Esto funciona así. Mira, esta pregunta me lo hicieron 4 veces, porque justamente hace 2 días, 3 días, yo tuve una de las grandes experiencias de mi vida, que es dar una ponencia de este tema, de transformación digital e inteligencia artificial, ante 150 adolescentes de entre 13 y 16 años, generación Z. La participación de los chicos fue abrumadora. Los profesores estaban, pues, impresionados de cuánta preocupación y cuántas preguntas había generado. 40 o 41 preguntas generó. 4 de estos chicos me hicieron esa pregunta. Y la respuesta es: no podemos prescindir. No se trata de prescindir de esto. Lo que se trata es de que el uso que vayamos a hacer sea consciente y de que a nivel internacional, eso sí, a nivel internacional, poco a poco, de alguna forma, podamos tener una especie de jurisdicción, porque si no, aquí cada uno va a ir por su lado y es ahí donde hay peligro. Un ejemplo que pongo ya para terminar de ilustrar esta pregunta, ¿ok? Nosotros, ¿cómo yo sé esto? Es decir, ¿esto cómo se sabe? Pues es que ya la experiencia nos lo ha enseñado. Es exactamente lo que ocurrió con la bomba atómica que cayó
en Hiroshima y la otra que cayó en Nagasaki. ¿Ok? No había una jurisdicción internacional, los Estados Unidos vino, lanzó la bomba, 2 bombas, ¿ok? Y pasó lo que pasó. Y entonces aprendimos la lección de la peor forma. Frank, ¿qué peligros tiene la inteligencia artificial? Y me explico, es decir, en nosotros podemos vivir, podemos movernos por lo que somos, por seres humanos en este sentido. Pero si la inteligencia artificial, si todo fallara, si todo cayera de repente, ¿cómo afectaría al ser humano? Si todo cayera, ¿en qué sentido? Es decir, digamos que el estamento tecnológico de cómo se está utilizando, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, siempre hablamos de las nuevas tecnologías hoy en día, que si Google, que si YouTube, que si plataformas de descarga, y siempre sale el mismo comentario. Si esto algún día, con perdón, hablando mal y pronto, se fuera a la mierda, la gente no sabría qué hacer. Entonces, si ocurriera algo parecido con la inteligencia artificial, ¿cómo se vería afectado el ser humano? Se vería afectado la sociedad en general. El individuo humano no si está preparado. ¿Y cómo se debe preparar uno para esto? Mira, yo siempre mantengo, por ejemplo, comida, agua, yo lo mantengo eso guardado, mantengo teléfonos analógicos, móviles analógicos, estos del año de Catapum, que si le pones una tarjeta SIM, funciona. Los tengo apagados, por ejemplo, y entonces si, no sé, pasa algo, yo puedo comunicarme. En ese sentido, o podría comunicarme, o intentar comunicarme. O si hay alguien por ahí afuera que son radioaficionados, por ejemplo, ellos serían los menos afectados porque el estamento tecnológico no pasa por ahí, porque está bastante más allá. Bien, que si se fuera todo al carajo, por supuesto. Por eso necesitamos esa jurisdicción, digamos, ese acuerdo. Igual que hay un acuerdo para, por ejemplo, para la no proliferación de armas de destrucción masiva, por ejemplo, o para la caza de la ballena, por ejemplo, nosotros deberíamos tener, hablo nosotros, la especie humana, deberíamos tener a través de un cuerpo, yo sé que hay personas que a lo mejor le molesta que yo diga esto, pero se necesita una forma... una forma de gobierno a nivel mundial de alguna forma, no como se comporta la Unión Europea, no, ahí ya es fatal, pero sí una forma de gobierno a nivel global, porque simplemente pasa esto, no existe el progreso, ¿ok? No existe el progreso en la naturaleza, no existe el progreso, existe la complejidad, y eso es lo que hemos hecho nosotros, nos hemos vuelto más complejos. Y al hacerlos más complejos, debemos tener esa responsabilidad de que la misma complejidad que hemos creado a través de la extensión de nuestros sentidos no se vuelva en nuestra contra. Y todavía eso no está sucediendo. Es cierto, Fran, lo que muchas personas afirman de que a través de la inteligencia artificial se espía al ser humano. Bueno, pero es que lo de espiar, eso ya sucedía antes de que hubiese cualquier forma de inteligencia artificial. Claro que, es decir, hay quejas de que está sucediendo, especialmente, por ejemplo, te doy 3 ejemplos. Los 3 grandes sectores de la inteligencia artificial hoy en día, hay 3 grandes sectores, por decirlo así, que es donde se está invirtiendo más dinero. Uno es lo que se llama el reconocimiento de voz. Aquí en España, en este caso, hay 2 empresas súper punteras a nivel mundial y que fíjate que nadie las conoce y no las vas a ver en los telediarios, ni mucho menos. Reconocimiento de voz es una. Otra es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que tú no tengas que hablarle a una máquina, por favor, quiero que compres 2 litros de leche. Puedes hablar perfectamente bien o si no estás hablando en tu lengua natal, pues puedes reconocer incluso tú hablando otro idioma con acento, ¿no? Y el reconocimiento de imagen, que eso ya lo conocemos. Todo lo que tiene que ver, hoy por ejemplo yo acabo por ejemplo lo he hecho con la plataforma para China, porque tengo que viajar y tuve que renovar un visado de negocios que tengo yo ahí. Todo se hace en la plataforma, la foto te la toman ahí, el escaneo del pasaporte te lo hacen ahí, y la verificación y a los milisegundos te tienen aprobado. Es decir, a tal punto hemos llegado
que por una parte a mí me ahorra el tiempo de estar emitiendo CO2 en un coche, yéndome a Madrid, por ejemplo, a la embajada, a presentarme ahí, lo hago todo desde aquí, mucho más rápido, mucha menos emisión de CO2, mucho más efectivo, mucho más barato. ¿Ok? Que me pueden espiar, que saben quién soy y que llevo la barba más corta que la llevaba hace 6 meses. Bueno, eso es eso es un riesgo, ¿ok? Eso no es un riesgo. Eso es digamos que, como para poder funcionar de esa forma, es parte de mi libertad. Yo acepto que se rescinda, digamos, parte de mi libertad en nombre de eficiencia, en este caso, ¿vale? Entonces, sí, claro que alguien puede espiarnos, pero es que eso de espiarnos es repito, es un mal negocio. Es un mal negocio porque luego pasa lo que sucede. Y lo que sucede aquí, amigo Jorge, es que los mercados te castigan. Si tú haces una cosa de esas, sale al público, los mismos mercados, no hace falta que venga ningún gobierno a multarte, que es las barbaridades que estamos haciendo ahora en la Unión Europea. Los mercados van a golpearte y van a acabar contigo, porque estás haciendo algo que primero le está tocando el bolsillo, y no voy a decir que le está tocando otra cosa, pero le está tocando el bolsillo a tus potenciales clientes. Y así es como responden los mercados. Te sacan del mercado inmediatamente. Fran, todo el mundo se pregunta cómo tenemos integrada la inteligencia artificial en nuestro día a día. Es decir, en los aparatos electrónicos que tenemos, ¿dónde la podemos encontrar? Exactamente. Por ejemplo, más ejemplos. Aquí de las personas que tengan una suscripción, al servicio de suscripción a Netflix o HBO, por ejemplo, ahora que viene Juego de Tronos, eso no hay que perdérselo, ¿eh? No trabajo para HBO, pero bueno, HBO, por ejemplo, cada vez que nosotros estamos haciendo el zapping, que se llama, digamos que la plataforma dice que a Jorge le gusta este tipo de programa, este tipo de película, este actor, entonces yo le voy a ofrecer este tipo de películas. Si no la buscas manualmente, te voy a ofrecer un tipo de películas que tiene que ver con el perfil, con tus preferencias, ¿vale? Eso tiene que ver con inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, esto es un ejemplo un poco extremo, tiene que ver con esto lo vi yo, vi el piloto en vivo en Dubái en octubre de 2018, el primer juzgado virtual del mundo. Es decir, ante estas cosas menores de una multa de tráfico o una cuestión, un impuesto que no has pagado, etcétera, tienes una sesión desde tu casa con un chatbot que es un juez. ¿Ok? Y ese juez va a determinar qué es lo que tienes que pagar, si eres culpable o no eres culpable. Así como lo oyes. Lo vi en GITEX 2018 en octubre, ¿ok? En Dubái, y ya está funcionando ahí. Es decir, que depende del sitio donde estés, del sitio en el mundo donde estés, va a tener más o menos extensión. Y voy a plantear otro dato más en esta pregunta, si me permites. Hablé antes de lo que es una nueva geopolítica de la inteligencia que está generando la inteligencia artificial basado en el nivel de inversión. Y es por ciudades en este caso. Por supuesto, empezamos por Estados Unidos, vamos a digamos que viendo el mapa del mundo, ¿no? Estados Unidos, ahí tenemos a San Francisco, que sería el área de la bahía, todo Silicon Valley, el hub que está entre Nueva York y Boston, ¿ok? Montreal y Toronto. Si saltamos el Atlántico, vamos entonces y vemos a Londres en este caso, y prácticamente algo en Alemania, ya está. Volvemos a dar el salto hacia atrás, hacia allá, hacia Asia, y llegamos a Bengaluru, que está en India, Shenzhen, que está en el sur de China, y Beijing, que es la capital de la República Popular China. Esos son los grandes centros de inversión en inteligencia artificial. Si tú vives en uno de estos sitios, por tanto, son ciudades inteligentes a sí mismos, bastante más inteligentes. En este caso, la única en el ranking me parece que es Barcelona. En este sentido, en la península ibérica es solamente Barcelona. ¿Ok?
Si tú estás en un sitio de estos, viviendo en una ciudad de estas, tú estás en una ciudad inteligente. Por lo tanto, los servicios y la necesaria intrusión, vamos a decirle, es más elevada de lo que donde yo vivo, por ejemplo. Yo vivo aquí fuera de la ciudad de Murcia, ¿okay?, en el sureste de España, o de lo que puede ser si tú estás más cerca de Francia. Entonces, son niveles diferentes. Lo que sí es que el usuario, la persona, debe saber, cada vez que tú contratas una aplicación, que la bajas al teléfono, primero lee la aplicación. ¿Qué es lo que hace la aplicación? ¿Qué permiso necesitas? ¿Y por qué lo vas a hacer? Tómate el tiempo para eso, porque los fabricantes saben perfectamente que, porque ya eso está medido, que la mayoría de personas dice, venga, acepto y adelante. Y no has leído el nivel de intrusión que tú, incluso en el perfil de Facebook, uno puede controlar eso, pero si se dedica a leer y se dedica a informarse. Fran, para terminar, ¿cómo va a evolucionar la inteligencia artificial desde este momento hacia el futuro? Aquí tengo, digamos, y no es que lo tenga yo, es que la medición, la curva, digamos, es esa. Y me explayo un poco aquí, si me permites. Nosotros tuvimos en lo que se llama el primer boom en los años, digamos, finales de los años 50, principios de los 60 del siglo XX. Ese fue el primer boom, ¿no?, coincidiendo con los tres tipos de inteligencia artificial, como he dicho anteriormente. Luego el segundo boom sobre el año 1982, fíjate qué cuestión más curiosa, precisamente cuando tenemos ahí todo en película, tenemos todo un tratado de inteligencia artificial que se llama Blade Runner, 1982. Todos se acuerdan del famoso test de Boyd Kampf, los asiduos a Blade Runner. Y luego, sobre 2010 más o menos, ese tercer boom, que lo que pasa con estos booms es que han sido, digamos que olas. Lo que pasa es que esta vez la ola es diferente, porque sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y nos lleva a lo siguiente. Se estima, esto es la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, Ray Kurzweil en este caso, fue quien propuso eso. Ley de los retornos acelerados, así es como se llama si los estimados oyentes quieren ir a verificar esta información. Ley de retornos acelerados. Significa que a partir de unos 10 años a partir de ahora, y eso se lo dije a los estudiantes, como he mencionado anteriormente, sobre 2029, entre 2029 y 2045, se va a producir, o se produciría en condicional, se produciría una singularidad tecnológica. ¿Y esto qué significa? Significa que los sistemas de inteligencia artificial van a ser tan eficaces, tan perfectos en ese sentido, que van a superar a la mente humana, y para 2045 van a superar a todos los cerebros de los seres humanos de todo el planeta. Entonces nos vamos a ver ahí en una dicotomía, y vamos a tener que llegar a una de estas, una crisis existencial como especie, porque se supone que tendremos que decidir si acabamos con ella, agarramos un martillo y le damos y acabamos con ella, o la ponemos totalmente bajo control, o nos fusionamos con esa máquina, con esa tecnología. Estamos hablando del nacimiento de una ciborgcracia, ¿ok? Estaríamos hablando de una ciborgcracia, es decir, personas que tienen su sistema nervioso central conectado 24/7 a la red mundial. Son personas que, si necesitan descargarse, si necesitan saber algo de información, no tienen que ir a un objeto, a un móvil, por ejemplo, o a una portátil a buscar nada. Lo buscan desde su sistema nervioso porque está conectado precisamente a la red mundial. Estamos hablando de eso. Esto parece ciencia ficción, pero es que si yo te doy los datos ahora mismo, y si me das 2 minutos más, que es lo que le he dicho a estos estudiantes, es que ya ha sucedido esto. En 2016, ¿okay?,
El juego de Go, que es un juego que tiene 2.500 años de antigüedad, es bastante más complejo que el ajedrez nuestro. Es origen en China. DeepMind, Google DeepMind en este caso, digamos que construye un programa y ese programa aprende a jugar a Go. Compite con Lee Sedol, que es el campeón, fue entonces el campeón humano, el campeón mundial de Go. Le ganó 4 de las 5 partidas. ¿Okay? Digamos que en el término de 40 días aprendió todas las jugadas posibles. Todas las jugadas posibles en los últimos 2.500 años los aprendió en 40 días. Y para que nos demos una mínima idea de qué significa eso, es que un tablero de 19 por 19 espacios, como si fuera ajedrez, espacios blancos y negros, 19 por 19, el número de jugadas posible es 10 elevado a la 10 elevado a la 171. Eso es un número, para que veamos qué clase de número es ese, es un número que supera infinitesimalmente al número de átomos de todo el universo observable. Y esto, y ese fue el primer programa. Y luego resulta es que la última, digamos que el último programa que se llama DeepMind AI, así se llama, le ganó a este programa que te estoy diciendo 100-0. Para que nos demos una idea de dónde estamos en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener una jurisdicción, en este caso, donde, eso sí, y yo soy partidario de eso, yo no soy un transhumanista en ese sentido, porque es que precisamente la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros hacer una serie de cosas que nosotros orgánicamente no podemos hacer, como es, por ejemplo, obtener recursos naturales del cinturón de asteroides. Eso porque nuestros cuerpos no están hechos para resistir la radiación, ¿correcto? Pero eso lo pueden hacer perfectamente digamos que una colonia de droides, por decirlo así, puede hacer perfectamente ese trabajo para nosotros, sin que nosotros peligremos en ese sentido. O hacemos eso o tenemos que cambiar nuestra disposición genética. Tenemos que transformarnos en otra cosa que no es un Homo sapiens sapiens. Entonces, es como dicen los chinos, why, ¿no? Los chinos tienen una palabra, que son 2 caracteres. Ellos usan para la palabra crisis, usan 2 caracteres. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Mucho de aprender de los chinos en ese sentido. Fran. Exactamente. Compañero, como siempre, un placer que nos hayas traído un tema tan interesante y sobre todo hablar de inteligencia artificial, que en cierta manera a la gente le preocupa. Le preocupa todo aquello que no conoce y que sabe que de una manera u otra lo tiene integrado en su vida sí o sí. Y yo te felicito a ti, Jorge, porque estás trayendo a colación un tema que poco a poco va ganando, digamos que, verdadero cuestionamiento por parte de la ciudadanía, y eso es muy importante, poder ir ahí y explicar, y no estas barbaridades que escuchamos por ahí, como por ejemplo, no sé, cobrarle impuestos a los robots, o los robots te van a pagar tu pensión, este tipo de cosas que de verdad es que dejan mucho que desear en el estamento político, Pero bueno, como siempre decimos, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Tiene que haber de todo en todos sitios. Efectivamente. Y aquí nos los libramos. Fran, como siempre, compañero, un abrazo. Gracias, buenas noches. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Bienvenidos a Caosfera, un espacio para amantes del arte y el misterio. Plegue al cielo que el lector, enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle sin desorientarse su abrupto y salvaje sendero
por las desoladoras ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Soñé que había entrado en el cuerpo de un puerco, que no me era fácil salir y que enlodaba mis cerdas en los pantanos más fangosos. ¿Era ello como una recompensa? Objeto de mis deseos. No pertenecía más a la humanidad. Así interpretaba yo, experimentando una más que profunda alegría. Sin embargo, rebuscaba activamente qué acto de virtud había realizado para merecer de parte de la providencia este insigne favor. Mas, ¿quién conoce sus necesidades íntimas o la causa de sus goces pestilenciales? La metamorfosis no pareció jamás a mis ojos, sino como la alta y magnífica repercusión de una felicidad perfecta que esperaba desde hacía largo tiempo. Por fin había llegado el día en que yo me convirtiese en un puerco. Ensayaba mis dientes sobre la corteza de los árboles. Mi hocico lo contemplaba con delicia. No quedaba en mí la menor partícula de divinidad. Supe elevar mi alma hasta la excesiva altura de esa voluptuosidad inefable. My tears are broken, meanwhile, celestial falls among crimson trails. Separation, for angels vanish a little beyond the borderline wonder. Vestiges of a set defeated, and a blind fate, and a blind fate. And I've never hated so much the daughter of heaven, broken. The dream lost, there are no more. The dream lost. Tons of defeat for my Lord. 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 One tragic recognition into mirror shadow. One undefeated, but glory and perfection. This is a world that I cry out for. Be silent, please. Hold back the tears. Sustain like death, dressed in an endless morning without wars. In the last world. Si recordáis, en el anterior capítulo de esta sección nos referíamos a una de las obras más polémicas y subversivas del universo literario, los versos satánicos de Salman Rushdie. Siguiendo con esta tónica de libros malditos,
voy a referirme hoy a una de las creaciones más atípicas, proscritas y malditas de todos los tiempos. Editada entre los años 1868 y 1869, los cantos de Maldoror bien podrían definirse como una manifestación épica y decadente de la lucha del género humano contra la autoridad suprema o Dios. Su creador, Isidore Ducas, de origen franco-uruguayo e identificado con el seudónimo de Conde de la Tromón, fue un hombre desafortunado que murió con tan solo 24 años. Y es que paradójicamente corrió la misma fortuna que su obra. Tras la insistencia de Ducas, el editor Albert Lacroix de Bruselas lanzaría una tirada mínima de 10 ejemplares por temor al escándalo. Más tarde se negaría rotundamente a venderla por miedo a ser acusado de delitos de blasfemia y obscenidad. La estructura de la obra se divide en 6 cantos. Maldoror es el antihéroe que se rebela, cometiendo actos abyectos para ofender al Creador. Los primeros cantos sirven como una introducción para la cuarta parte. A partir de aquí, la poesía se transforma en novela, pero a pesar de contener una mayor cohesión y escenarios más realistas, contará historias igual de inverosímiles. En un París desolado y desértico, el antihéroe hallará el motivo de sus desvelos y obtendrá el poder de verter un criterio superior sobre Dios y sus hijos. Mientras mantiene una pugna con el Creador a fin de llevar a cabo sus más oscuras fantasías, que Maldoror describe como despedazar a una tierna criatura, nos ofrece un discurso acerca de la soledad, el mundo y las nefastas consecuencias de no llevar a cabo los más fervientes deseos. Y si hay un tema tabú en esta obra, no es otro que la homosexualidad, porque precisamente la principal causa de que Maldoror muestre sus más abyectos deseos es la presencia del joven Mervyn. El autor no tiene reparos en mostrar escenas homoeróticas de una forma desinhibida. Las declaraciones del autor, precisamente, quedan más que manifiestas en frases como: a las niñas se les da limosna, a los niños se les sacrifica. La intensidad hacia los objetos de deseo es eminentemente mayor y desata la vileza del antihéroe. Esta espiral de perversión se mantiene a lo largo de la obra, testimoniando los oídos sordos del Creador ante el dolor de las víctimas. Una blasfemia en toda regla que, por supuesto, no encontró notoriedad alguna en el momento de su publicación, y no solo por razones obvias. Considerada obra menor y firmada mediante seudónimo, hizo que la identidad de su autor fuese un misterio durante décadas, llegando incluso a correrse el rumor de que su verdadero autor murió en un manicomio. Según uno de sus muchos editores, el joven autor se limitaba a leer, tocar el piano y pasear por parajes naturales. Existen recientes investigaciones que afirman que se han encontrado pruebas de la existencia de varios plagios a lo largo de la obra, entre ellos un extracto copiado literalmente de una crónica de Le Figaro. Otras de las supuestas citas copiadas corresponderían al poeta Émile Blavet. Sean o no ciertas estas afirmaciones, me quedaré con las palabras de Breton, padre supremo del surrealismo, quien afirmó: este libro es la expresión de una revelación total que parece exceder las posibilidades humanas. Personalmente, en su defensa, afirmaré que no es fácil sumergir al lector en un mundo desamparado, onírico, abyecto y decadente. Mucho menos en una época donde el puritanismo y la religión imperantes gobernaban más allá de la lógica. Y al igual que Breton, han sido muchos los que han alabado sus excesos y disparates. Entre estas personalidades podemos encontrar los nombres de Rubén Darío, Dalí o Ramón Gómez de la Serna. Y es que esa fatalidad tiene algo hipnótico, demencial y salvaje. Todo esto no representa únicamente la barbarie, sino la necesidad de cantar al inconformismo, a la anulación de lo establecido,
a la nulidad de las leyes, no siempre acertadas, que rigen el mundo. El canto del Atromón es ya inmortal, mítico e imparable.
Hay horas en la vida en que el hombre de melena piojosa lanza, con los ojos fijos, miradas salvajes a las membranas verdes del espacio, pues le parece oír delante de sí el irónico huchear de un fantasma. Él menea la cabeza y la baja. Ha oído la voz de la conciencia. Entonces sale precipitadamente de la casa con la velocidad de un loco. Toma la primera dirección que se ofrece a su estupor y devora las planicies rugosas de la campiña. Pero el fantasma amarillo no lo pierde de vista y lo persigue con similar rapidez. A veces, en noches de tormenta, cuando legiones de pulpos alados, que de lejos parecen cuervos, se ciernen por encima de las nubes, dirigiéndose con firmes bogadas hacia las ciudades de los humanos, con la misión de prevenirles que deben cambiar de conducta. El guijarro de ojo sombrío ve pasar, uno tras otro, dos seres a la claridad de un relámpago, y enjugando una furtiva lágrima de compasión que se desliza desde su párpado helado, exclama: «Por cierto que lo merece, no es más que un acto de justicia». Después de haber dicho esto, recobra su actitud huraña y sigue observando con un temblor nervioso la caza de un hombre y los grandes labios de la vagina de sombra, de donde se desprenden incesantemente como un río inmensos espermatozoides tenebrosos que toman impulso en el éter lúgubre, escondiendo en el vasto despliegue de sus alas de murciélago la naturaleza entera y las legiones de pulpos que se han vuelto taciturnos ante el aspecto de esas fulguraciones sordas e inexpresables.